Al menos 6 meses dura la protección de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 luego de completar las 2 dosis. Esta sería la primera vez que un ensayo clínico sobre esta vacuna arroja este plazo de protección como resultado. También se habló en este mismo comunicado de Pfizer respecto de este tema que mantiene una efectividad del 91% contra cualquier síntoma provocado por el virus. Es 100% efectiva para evitar casos de COVID-19 severos. Asegura que su vacuna además funciona contra la variable identificada en Sudáfrica. Las pruebas que respaldan estos resultados se hicieron a 44,000 individuos mayores de 16 años. A 12,000 personas de este grupo se les hizo un seguimiento por más de 6 meses. Pfizer dice que planea enviar estos datos a una revisión científica de otros pares. Bueno, vamos a hablar de este tema. Le agradezco a Rosalind Lemus Martin. Ella es doctora en biología molecular que nos acompañe. Rosalind, qué gusto saludarte. Bueno, te quiero decir que yo te quiero preguntar en términos muy sencillos. ¿Este es el vaso medio vacío o medio lleno? Una buena noticia es que hay una vacuna, quizá no tan buena, que tenga solamente este plazo de efectividad para ti, 6 meses. Buenas tardes, Gabriela. De hecho, son muy buenas noticias, porque esto lo podemos interpretar no que dura solamente 6 meses, sino que a partir de que se puso la vacuna, puede durar hasta 6 meses, desde 6 meses en adelante, ¿no? Lo que pensamos la mayoría de los científicos es que esto está dando el indicio de que las vacunas podrían durar incluso años. No, todavía no se ha comprobado, obviamente se tiene que dar el seguimiento, pero este indicio, este primer seguimiento quiere decir que los voluntarios pudieron haber estado protegidos hasta 6 meses, lo cual es muy bueno. No es una protección de pocos meses, puede ser de 6 meses en adelante, ¿no? Obviamente se tiene que seguir el estudio para determinar hasta qué tiempo máximo, pero esto nos podría dar el indicio de que podría ser incluso por años. ¿Y me confirmas que es el primer ensayo de su tipo que respalda los dichos de los empresarios de las farmacéuticas? Así es, esta es la primera confirmación que se tiene al respecto. Obviamente cada farmacéutica está haciendo estudios muy parecidos para determinar cuánto tiempo de protección tiene cada una de las vacunas. De hecho, hoy CanSino también anunció que su vacuna también sigue siendo efectiva, pero que disminuye la eficacia después de varios meses, hasta 5 o 6 meses, podría tener un 50%, 60% de eficacia. Entonces ya estamos viendo que las farmacéuticas ya están haciendo estos estudios poco a poco, lo cual es muy bueno porque nos va a poder indicar cuánto tiempo dura la protección y cuánto tiempo nos vamos a tener que estar vacunando. Y no solo eso, ayúdame a agregar el factor de la inmunidad de rebaño en momentos donde las variantes distintas están preocupando a los expertos, a los médicos y científicos. ¿Cómo agrega este resultado a esta otra preocupación? Sí, este resultado pues agrega que ya tenemos una vacuna, que ya hay un indicio de que está protegiendo contra la variante sudafricana. Las otras también ya habíamos visto que Novavax, Johnson & Johnson también estaban protegiendo, a pesar de que la eficacia se reducía en cierto porcentaje, pero sí logran proteger, ¿no? Este sí es el primer indicio de que protege en muy buen porcentaje. Entonces, estas son buenas noticias, quiere decir que no nos tenemos que preocupar quizás tanto por las nuevas variantes. Ok, y también por lo que es esta inmunidad de rebaño, por lograr la inmunidad de rebaño, también se alinea en términos de efectividad con esta meta de crear esa inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, de hecho, con las nuevas variantes, si surge una variante incluso más transmisible de las que ya estamos viendo, varios expertos están indicando, incluido Fauci, que la inmunidad de rebaño ahora sería a partir del 80%, 85% de la población, cuando antes se hablaba de un 70, 75%, ¿no? Entonces, sí, la variante es predominante, la variante que es muy transmisible es predominante en el país, en cada uno de los países, por eso se habla de un 80, 85%, ¿no? Hasta el momento se ha visto que la B117 es la que es más predominante, por ejemplo, en Europa, ya la P1 está siendo más predominante en Brasil, entonces hay que determinar por país, pero podríamos estar hablando de un 80% para alcanzar la inmunidad de rebaño en el mundo. Rosalind, ¿qué factores determinan que una vacuna sea o blinde a una persona por determinado plazo? ¿Qué elementos, componentes para entender?
Sí, esto depende mucho, obviamente, del diseño de la vacuna, de la respuesta inmune que está produciendo y también mucho depende de cada una de las personas. No estamos viendo que por ejemplo, la respuesta inmune no es la misma en personas que tienen, obviamente, un sistema inmune comprometido, en personas que tienen enfermedades crónicas. Esa eficacia se reduce en cierto porcentaje, ¿no? Entonces depende mucho también de cada persona, de cómo se construye esa respuesta inmune. Pero además de la respuesta inmune de anticuerpos contra la proteína de Spike, se tiene la inmunidad celular, ¿no? De las células T, que esa es la que la mayoría de los científicos creemos que va a proteger por varios años, que es la que otorgan la mayoría de las vacunas. Entonces esas son buenas noticias, obviamente se tiene que confirmar, pero este estudio de Pfizer da una muy buena confirmación de que podría ser que la respuesta dure, la respuesta inmune, la protección dure por varios años. ¿Cuál es la máxima o la mínima duración de blindar una vacuna a un ser humano? Y te lo pregunto, pero pensando quizá en el mecanismo COVAX, pensando en la velocidad en la que están llegando, que es muy lenta, las vacunas a otros países que no son los países ricos. Rosalind. Sí, hasta el momento, bueno, la respuesta mínima no se ha estudiado, se manejaba en 3 meses, pero depende mucho de las vacunas, ¿no? Cada vacuna da protección diferente, como lo menciono, y también depende mucho de las vacunas que ya habíamos conocido antes para diversas enfermedades. Por ejemplo, influenza, nos tenemos que vacunar cada año por la mutación del virus como tal, pero esto hasta el momento no hay una variante que esté evadiendo completamente el efecto de las vacunas. Entonces esas también son buenas noticias, porque al haber no existir esta variante quiere decir que las vacunas nos van a seguir protegiendo. En el momento en que aparezca una variante que evada por completo el sistema inmune, se van a tener que modificar las vacunas y quizás nos vamos a tener que seguir vacunando pues periódicamente o tener un refuerzo. Pero de momento, con los datos que nos ha entregado Pfizer, pues ahí está la perspectiva de quien sabe de esto, y es Rosalind. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad. Con gusto, Gabriela. Buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes.